Descripción curricular de la competencia de escritura. En el Currículo Nacional de Educación Básica dice: esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. ¿Sabes a qué nos referimos con el uso del lenguaje escrito para comunicarnos? Voy a compartirte algunas ideas. Hace varias décadas se asociaba la competencia de escritura con los conocimientos de definiciones, clasificaciones y análisis gramatical, tales como saber qué es un adjetivo, clases de sujetos e identificar sujeto, predicado, modificador directo, indirecto y circunstancial. Sin embargo, de nada vale el conocimiento gramatical formal de la lengua si no se usa en situaciones comunicativas. Una de esas formas es el uso del lenguaje escrito. Este se puede ver de forma más palpable en la producción de textos escritos con un propósito comunicativo en determinada situación. En la lectura, el lector construye un sentido comprendiendo e interpretando textos escritos por un autor. En la escritura, estamos del otro lado, del lado de cómo el autor construye sentido en el texto adecuando su lenguaje, las estructuras y el contenido de lo que quiere escribir de acuerdo a su propósito comunicativo y al tipo de lector al que va dirigido su texto. ¿Sabes qué implica el proceso de producción de textos escritos? Para Flaubert y Hayes, citados por Casani y Boyor, consta de 3 procesos cognitivos: planificación, textualización y revisión. Planificación. Este proceso consta a su vez de 3 subprocesos. Generar ideas. Consiste en recuperar ideas almacenadas en la memoria a largo plazo, es decir, información clave que a veces puede emerger de forma estructurada y otras de manera más desorganizada, como ideas sueltas, inconexas, pero que son ideas base del futuro texto. Organizar ideas. Consiste en estructurar, ordenar y completar la información generada muchas veces caóticamente. Esta organización de las ideas se da de manera incipiente. Por ejemplo, en un esquema, le permite explicitar las ideas principales, ver qué ejemplos o expansiones pueden complementar, anticipar ideas contrarias, etc. Establecer objetivos. Consiste en formular objetivos que dirigirán el proceso de escritura. Por ejemplo, el estudiante puede ir viendo cómo empezará su texto, si con una anécdota o una idea contraria que quiera cuestionar, o qué ideas podrá relacionar en el proceso de escribir, etc. Todo ello podrá irlo escribiendo en una hoja de borrador. Textualización, o también llamada traducción. Este proceso consiste en transformar las ideas sueltas y mínimamente preorganizadas en un borrador en la mente del autor en un texto escrito, articulado y entendible para los lectores. Ello implica, por ejemplo, escribir enunciados completos, encadenados y distribuidos en párrafos, con títulos y subtítulos, con algún otro recurso visual, gráfico, foto, etc., que acompañe la información verbal. Revisión. Consiste en releer y examinar lo que se ha planificado y se ha textualizado con la finalidad de mejorar el texto. En un primer momento, se evalúa lo que se ha escrito, es decir, se comprueba si se ajusta a los objetivos planteados, si se adecúa al lector, si es comprensible, entre otros. Y en un segundo momento se modifica y corrige algunas partes del texto que faltan mejorar. Por ejemplo, el estudiante puede releer su texto y darse cuenta que algunos párrafos están repetidos o que algunas partes del lenguaje es informal a pesar de estar en una situación comunicativa formal. Cabe pues corregir esas partes con la finalidad de mejorar la comunicabilidad del texto. Veamos la puesta en juego de las capacidades combinadas de la competencia. Escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Adecúa el texto a la situación comunicativa. Propósito. Propuesta de mejora en tu comunidad. Destinatario, alcaldesa. Tipo de texto y género. Carta argumentativa. Registro formal. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Para organizar la información recurre a 3 párrafos. En el primero, solicita mejorar una calle y explica una razón. Mantiene el tema central, no se desvía del tema propuesto y es comprensible y claro. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
El estudiante ha empleado recursos textuales tales como expresiones de respeto. Por favor, señora alcaldesa, le estarán agradecidos, así como recursos ortográficos tales como el punto y seguido y punto aparte, que contribuyen a darle mayor claridad y sentido al texto. Sin embargo, todavía hay algunos errores, como usar S en vez de Z en zonas y otros. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Esta capacidad involucra la revisión del contenido, de la adecuación comunicativa, la coherencia, la cohesión, el vocabulario, convenciones textuales y ortográficas para hacer las mejoras necesarias. Para finalizar, compartimos las siguientes ideas fuerza. Escribir tiene principalmente el propósito de comunicar nuestras ideas a otros con diversos propósitos. Argumentar, exponer, recrear ficciones, describir, etc. en determinadas situaciones particulares y contextos socioculturales. Producir diversos tipos de texto escrito implica el despliegue de una serie de capacidades de adecuación a la situación comunicativa, destinatario, registro, contexto, etc. De organización de ideas de forma coherente y cohesionada, clara, comprensible y ordenada. Y de uso de convenciones textuales y ortográficas que apoyan a la claridad del texto. Producir textos es un proceso que implica la planificación, la textualización y la revisión. Etapas no lineales, siempre sino recursivas, que vuelven una y otra vez a ejecutarse con el fin de mejorar el texto definitivo. Por eso, es importante desarrollar, entre otras, su capacidad de reflexión en la revisión permanente.